Hola, mi nombre es Jessy Castellanos y hoy estamos con Pam Oscos. Hola, ¿Cómo estás, Pam? todo muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, quiero que si puedes platicarnos de ti, de tu historia con la música, cómo te empezó a gustar, cómo decidiste tomar este camino. Híjole, sí es una historia un poquito larga, pero desde muy pequeña yo crecí, vaya, con la influencia de mis papás. Mis papás son melómanos, ellos no se dedican a la música, no son músicos. Mi papá es contador, mi mamá es ejecutiva, entonces bueno, nada que ver, pero siempre fueron muy fans de la música. Mi papá fan del metal, mi mamá fan del rock. Entonces pues yo crecí con toda esta influencia. Y desde pequeña, desde como más o menos los 12, 13 años, empecé a tomar clases de canto, me empecé a sumergir un poquito más y sabía ya desde ese entonces que yo quería dedicarme a esto. Wow. ¿Y cuál fue, hubo algo que te marcó como para definir esa decisión? O sea, cuando ya tomabas clases de canto y cosas así, ¿hubo algún momento que fue como así, sí, esto es para mí? Híjole, no tengo como tal un momento presente, simplemente es algo que yo de alguna extraña manera ya sabía, ¿no? Sobre todo, pues ya cuando empecé a cantar más sobre los escenarios, desde pequeña también, desde primaria, pues me ponen a cantar en la escuela, ¿no? O sea, todas estas cosas que pasan, Vas ¿no? presumiéndote. Ajá. Sí. Y pues más adelante también en la escuela en la que empecé a estudiar, como pues, justo en mi adolescencia, pues hacían varios shows, tocábamos rock y pues obviamente me encantaba. Y también cuando yo veía a mis bandas favoritas en vivo, yo decía, no manches, yo quiero hacer eso, o sea, no hay otra cosa. Sí. ¿Qué pensabas que era hacer música? Híjole, creo que pasé por muchas cosas. Yo entré a estudiar música 100% segura de que yo quería tener mi banda, ¿no? Y de que yo quería, pues, componer, producir, ¿no? Pero tener mi banda, obviamente siendo la frontwoman de mi banda y demás. Sin embargo, también cuando entré yo a la carrera de arreglo y composición, que fue justamente la que hice a la par con la prepa, eh, me empezaron mis maestros también a inculcar mucho la composición para cine, el jazz, muchísimas otras cosas. Entonces como que mi panorama se amplió un poquito en ese entonces. Pero después viene mi especialidad en producción, vienen otras cosas, otros cambios en mi vida y todo me llevó de regreso al origen, ¿no? Que ¿Qué era querías hacer? justo dedicarme más a mi banda. Sí estuve componiendo un poco para cortometrajes, para varias cosas un rato, pero después pues regresé a esto que era lo que yo más quería, ¿no? Wow, qué bonito. O sea Gracias. que antes de tener la banda que hoy tienes, Ujú. Sever the Light, Ajá, te dedicabas justo a hacer todo lo que aprendiste, como que lo probaste, ¿no? así es. Aunque, Ujú. qué interesante, qué bonito. Ay, gracias. Y ¿cómo es para ti como el proceso de componer tus canciones? O sea, ¿sientes que son muy personales o sí parten de algún tema o de algo, no sé, que quieras hablar de algo y sabes cómo hablar de eso? ¿O sí son muy personales? Pues varía de canción en canción. La mayoría de mis canciones son un poco más personales. Realmente lo que me mueve más personalmente es ahora sí que lo que más me hace sacar algo al instante, ¿no? Pero en la banda hemos tenido diferentes procesos de composición. La primera canción fue una composición 100% mía, Devotion, ¿no? Yo hice todo, de hecho me acuerdo que fue una canción que hice así al instante, justamente por esa necesidad que tenía de expresar algo que yo traía dentro, ¿no? Estaba compuesta, producida, grabada en 2 horas esa canción, ¿no? Wow. Con todo y letra y todo desde cero. Sin embargo, a lo largo ya del desarrollo de Sever the Light, entran mis compañeros, ¿no? Y primero presenta el guitarrista Alonso, que fue una de las primeras personas que llegó al proyecto, una canción sin voz, ¿no? O sea, meramente instrumental. Y ahí entro yo a hacerle pues la letra, la melodía, ¿no? Los arreglos vocales. Y sí fue un tema personal, ¿no? Sin embargo, hay el otro caso que, por ejemplo, Leo, nuestro bajista, llega también con una idea instrumental, ¿no? Y yo le digo a Leo,
tengo total libertad en la letra y lo demás, o tú pensaste y sentiste algo cuando componías esta canción, Para ¿no? dirigirla. Ajá. Y me dijo, no, la neta sí, ahorita vibra mucho conmigo el tema de la guerra, ¿no? Entonces creo que sí es algo de lo que se necesita hablar y me gustaría que tomara como ese rumbo. Y pues yo le dije como de, bueno, va. Entonces pues yo agarré, me empecé a documentar muchísimo, a ver muchísimos videos de YouTube, documentales y demás. Quería él justo que pues como que el subtema fuera el sufrimiento de los niños inocentes, ¿no? Que crecen en esos ambientes de guerra. Y pues así fue como salió. Entonces sí, a veces me dan como un tema, a veces no, a veces también por la necesidad de la situación, pues surge como una premisa ya. Sí. Pero realmente como procesos de composición hay muchísimos. Ok, perfecto. Sí. Y en tus portadas, igual se me hace muy curioso como ¿fue un trabajo en equipo o tú diriges igual qué quieres de portada? Pues en sí, sí es más o menos un trabajo en equipo, pero yo sí estoy encargada de toda la cuestión de arte de la banda. Entonces, pues de alguna manera la responsabilidad recae un poquito más en mí, ¿no? Sí queríamos que fuera como algo muy uniforme, o sea, que todos los sencillos tuvieran algo que los uniera, ¿no? Y sobre todo también ya en el concepto del EP, que al final estos sencillos iban a terminar formando parte de un EP, ¿no? Entonces sí queríamos, por ejemplo, que todo fuera monocromático, casi con el mismo preset, con el mismo todo, pero que cada portada tuviera la esencia del sencillo, ¿no? Por ejemplo, para No Sense, esta canción de la que platicamos, es justamente un niño, ¿no? Con la mirada borrada. Para Devotion es justamente como esta cuestión del agua, ¿no? Dark Desire, pues es esta cuestión del deseo. O sea, cada portada tiene la esencia de cada canción. Qué lindo. Y de tu álbum que fue lanzado a principio de este año 2023, tiene... fue creado con un sentido de orden, así como, yo sí quiero que la primera canción se escuche y así, o sea, que se lo chuten todo. Pues sí, justo. Sí lo pensamos. En su gran mayoría están ordenadas las canciones en orden en el que fueron apareciendo los sencillos, curiosamente, ¿no? Okay. Porque desde el lanzamiento de los sencillos ya también teníamos pues, la idea, el orden y una especie de cosas, ¿no? Pasó algo muy curioso cuando estábamos nosotros sacando nuestros sencillos y nuestro álbum. Ya teníamos nuestros 4 sencillos, ¿no? Y dijimos, queremos que estos sean los 4 sencillos de nuestro EP. Un EP ya puede ser de 4 canciones, perfecto, todo dar, ¿no? Pero en el Inter salió una composición brillante por ahí, maravillosa, que es Blinded and Miserable, y todos fue como de, creo que esta rola está muy chida como para dejarla fuera, ¿no? Entonces lanzamos Blinded and Miserable y pues tomamos la decisión de incluirla a lo que inicialmente iba a ser un EP de 4 canciones y terminó siendo un EP de 5 canciones porque no pudimos dejar esta canción de fuera. Y obviamente ya traía un trabajo posterior, por lo tanto se notaba un poco más el crecimiento de la banda y se notaba sobre todo que ya estaba amarrado el estilo de la banda, el género, ¿no? Entonces cerramos el EP con esta canción. Wow. Eso es muy interesante porque siento que, o sea, es bonito, como tú dices, que ya sabías que querías hacer tu banda, ¿no? Pero a mí me da mucha curiosidad justo el proceso como de banda, encontrar su sonido, ¿no? Encontrar algo que suene a ustedes, que sea como su sello. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tomó mucho tiempo o...? Pues más o menos, realmente no. Realmente todo fue como muy en automático, porque yo cuando hice este proyecto sí tenía como claro la línea que quería seguir, que quería que fuera metal gótico principalmente. Sin embargo, yo sí tenía muy claro el hecho de que quería que fuera algo diferente, que nadie había escuchado, ¿no? O sea, que no fuera una copia de Evanescence, o sea, o que no fuera una copia de Lacuna Coil, o que no fuera una copia de Nightwish o de Epica, de algo que ya existiera, ¿no? Que también correspondiera a lo que está pasando en la actualidad, no a una generación pasada, ¿no? Entonces yo dije, estoy muy segura de que con mis bandmates vamos a poder crear algo súper enriquecido que no sea nada más spam, ¿no? Entonces está bien padre porque
pues el bajista, que también es el productor de la banda, es súper corero, ¿no? Le gusta mucho el metalcore. Y el guitarrista le gusta mucho el folk metal. Y al otro guitarrista le gustaba mucho el thrash metal. Y al baterista el heavy metal, ¿no? Entonces todo eso se conjuntó en justamente el sonido de Sever, en darle el estilo y la línea de Sever. Obviamente con una unidad, ¿no? Que de eso se encargó también el productor. Pero no fue difícil. Yo me atrevo a decir que desde Dark Desire, que fue nuestro segundo sencillo, ya estaba bastante asentado, ¿no? Y ya con Blinded, bueno, fue como la culminación. Wow, qué bonito. Gracias. Y no sé, ¿cómo te sientes actualmente con lo que está pasando en tu vida musical? ¿Sientes que las etapas que has tenido en la música te han acompañado justo con tu crecimiento como persona? Sí, claro que sí. La música me ha enseñado mucho y al mismo tiempo, pues lo que he aprendido con la música lo aplico en el día a día, ¿no? La industria musical no es un medio fácil, no te voy a mentir, ¿no? Es un medio muy extraño, muy, muy, muy extraño. Es una industria bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Y no basta, por ejemplo, con ser artista, no basta con ser virtuoso en tu instrumento, ¿no? Tienes que meterte muchísimo a otras áreas, tienes que meterte al booking, al management, a todo, ¿no? A la composición, incluso a la producción, un chorrísimo de cosas, sobre todo cuando eres artista independiente. Entonces, pues todo esto también te forja un carácter, ¿no? Porque también es mucho de RP y es mucho de, no importa qué tan introvertido seas, tienes que aventarte, ¿no? Exacto. Entonces me atrevo a decir que todo esto también me ha formado a mí una seguridad, ¿no? Y viceversa, ¿no? También, o sea, como que todo se retroalimenta, o sea, tanto quién soy yo con la música, lo que me enseña y todo, como que sí ha ido a la par. Genial. Y también hablábamos en estos días, nos contaste que todo... Tu siguiente momento musical va a depender a cómo vayan tus giras, cómo vaya pues todo el movimiento con la banda, ¿no? Sí, justamente. Yo ahorita veo mi proyecto como prioridad. Obviamente ahorita es un proyecto emergente que está apenas despegando, que ya vimos que funciona, que le gusta a la gente alrededor del mundo, ¿no? Que hay con qué. Sin embargo, todavía no reditúa como quisiéramos, ¿no? Porque va empezando de alguna manera. Entonces, pues obviamente también tengo que dividirme un poquito entre otras cosas que me reditúan también, ¿no? Pero más adelante sí mi proyecto me exige pues, dedicarme al 100 a él, pues estoy muy dispuesta a hacerlo. Claro, sí, a tomar la decisión y pues que lo demás se mueva, obviamente sin arriesgar mi estabilidad, ¿no? Pero ya lo iremos tanteando. Claro, sí. Qué bonito. Gracias. Recientemente mencionaste lo complejo y curioso que es la música en el medio. Ahora en cuanto al género del metal, bueno, yo cuando era niño tenía la impresión de que no era un género ampliamente apoyado o escuchado en nuestro país, debido al predominio de otros estilos como el norteño, las cumbias, los corridos, etc. Sin embargo, al entrar a estudiar a la universidad y a conocer a personas como tú o Dante Díaz, que están activas en el género, realmente me he dado cuenta que tiene mucho apoyo y predominio en la cultura mexicana. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo interpretas esta situación o estos estereotipos específicos sobre este género? Ok, pues sí es curioso, porque... ay, híjole. Tengo mucho que decir al respecto, muchísimo. Pero sí, en general es un medio apoyado, en tanto que hay mucho metalero en México, muchísimo. O sea, realmente es una mentira que en México el metal no se vende. Claro que se vende y claro que hay muchísimos metaleros, tan es así que existen festivales mexicanos, ¿no? Que se pueden comparar a un Corona Capital, ¿no? O a los grandes festivales internacionales. Digo que ahorita han sufrido cambios, han sufrido cosas, ¿no? Pero que siempre han existido, o que llevan años existiendo, ¿no? Décadas existiendo. Entonces realmente en México claro que hay mercado, claro que hay consumo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? ¿Cuál es el problema y lo que nos llevaría a poder pensar que la industria del metal, ¿no? Que la escena del metal es distinta a lo demás? Pasan dos cosas muy importantes. Una, que el apoyo de las disqueras, ¿no? No está volteando a ver este tipo de proyectos, ¿no? En
Entonces, las producciones de la gente que hace metal, de las bandas que hacen metal, son un poquito más hechas en casa, vaya, estudios, un poquito de presupuesto más asequible, ¿no? Entonces, no son producciones en general, siento yo como productora, me atrevo a decir, ¿no? Con una mezcla, una masterización, una producción, una edición que se compare con producciones internacionales que el mexicano consume, ¿no? Por lo tanto, el mexicano suele consumir 1000 veces más, en serio, 1000 veces más el metal internacional que el metal nacional. Sí hay gente, por supuesto que sí hay metaleros mexicanos que consumen el metal mexicano, ¿no? O que lo apoyan o que se tratan de meter, pero todavía está esta creencia un poquito de, ay, es que es mexicano, ¿no? Entonces no le doy tanta la oportunidad como algo que ya sé que tiene calidad, ¿no? O que ya sé que vengo escuchando. Entonces a las bandas mexicanas por lo mismo nos cuesta un poquito más de trabajo que nos den esa credibilidad, como que te voltean a ver ya que estás llamando la atención, ¿no? Ya que tienes algo, pero justo llegar ahí es lo que más cuesta trabajo, ¿no? ¿Y cómo tienes que llegar ahí? Pues súper macheteándole, ¿no? O sea, no irte o no casarte con estar en tocadas pequeñas y pequeñas y pequeñas, ¿no? Sino también inundarte de la experiencia internacional, ¿no? No nada más saliendo, sino abriéndole a bandas internacionales, que fue lo que nosotros buscamos hacer a principios de año también, ¿no? Que lo conseguimos. Buscar entrar a festivales, que también es otra cosa que logramos este año. Bueno, ya lo demás es historia, pero entramos al festival, ¿no? Y ese tipo de cosas, y no casarse, ¿no? Con me voy de tocadita en tocadita en tocadita, que no tiene nada de malo, las tocaditas no tienen nada de malo, ¿no? Pero mucha gente cree que de tocadita en tocadita en tocadita, ahí ya está cómodo, ahí está chido, y ahí va a llegar, ¿no? Y no, las cosas no llegan, hay que buscarlas, ¿no? Y hay que trabajarlas, y hay que insistirle, y hay que machetearle, y hay que hacer contacto, y hay que hacer el otro, ¿no? Entonces siento que todavía, o sea, es como un círculo vicioso en el que las bandas como que no siempre tienen el presupuesto, ¿no? Y en el que la gente está acostumbrada a darle más credibilidad al metal internacional o al metal de renombre, ¿no? Y en el que también las disqueras no apoyan tanto al metal, ¿no? Apoyan más como a géneros como pues pop, regional, etcétera, ¿no? O en el que simplemente pues no se logra como esa seriedad de parte de las bandas, ¿no? Entonces son muchos factores, pero sin duda la gente sí voltea a ver al metal. O sea, sin duda en México sí hay gente que consume metal, solamente hay que convencerlos de que el metal nacional es igual de fregón, ¿no? Y hay que convencer también a bookers y a managers y a esto y al otro, ¿no? Porque a nosotros nos acaba de pasar incluso, ¿no? Que aunque tu banda esté mejor colocada que una banda internacional, que ahí van más o menos, ¿no? De la tirada, como que por el hecho de que sea una banda internacional, es como de, ay, a ver, ¿no? Todos, o sea, desde los bookers hasta los medios, hasta todo, es como de, es internacional, entonces la va a romper, ¿no? Sí. Y las bandas mexicanas tenemos que comprobarlo más, o sea, tenemos que machetearle más. Es curioso, pero pues así es. Sí, pues pasa como no me acuerdo cómo es el dicho, como de que nadie es como rey en su pueblo o algo así. Exactamente, justo, ajá. Sí. Ok. ¿Cuáles dirías que son tus inspiraciones más grandes, tanto en el género del metal como en general de la música? Híjole, muchísimos. Yo creo que la primera gran inspiración en mi vida fue sin duda Evanescence, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo veía una morra adelante, ¿no? Y una morra que no nada más cantaba y estaba bonita. Una morra que se metía a la composición, que se metía a la producción, que se metía a la industria, ¿no? Entonces, y que justo ella narra diversas situaciones y experiencias no gratas y gratas, ¿no? De ambas, ¿no? Entonces, para mí, Amy Lee siempre fue un gran ejemplo. En el escenario también, todo lo que hacía. Y justo lo que logró con Fallen, lo que logró con su banda, que fue internacionalizar su proyecto y hacer del metal un género que llamó la atención de personas incluso que no volteaban a ver al metal, ¿no? O sea, realmente lo que hizo ese disco, esos sencillos, fue llegar a muchísimos oídos, metaleros y no metaleros, ¿no? Y ganar un Grammy y otro Grammy y otro Grammy. Creo que fueron 3 Grammys que se llevaron esa noche y posteriormente se llevan más, ¿no? Esto habla de justo un trabajo de comercialización que difícilmente el metal hace,
a veces, ¿no? Entonces para mí fue como de wow, o sea, yo quiero hacer eso. Y posteriormente también llegó Lacuna Coil, no mucho después llegó Lacuna Coil, y me gustaba mucho su sonido, que era un sonido un poco más contemporáneo, ¿no? Que no era como tanto el metal sinfónico que veníamos escuchando mucho en la década de los 2000, ¿no? Sino algo como un poquito más distinto, un poco más pegado al metal gótico como tal, ¿no? Al metal sinfónico. Y posteriormente yo tuve la oportunidad de conocerlos a ellos, de hacer buena relación con el bajista, que de hecho fue el que diseñó nuestro logo, ¿no? Platicar más con ellos, y me di cuenta justo también de la calidad humana que ellos tenían y de la humildad, ¿no? Son personas que son súper cercanas con sus fans, que siempre les dan la oportunidad de estar con ellos, ¿no? De convivir. Entonces yo siempre he visto a Lacuna Coil como mi ejemplo y mi inspiración más redonda, ¿no? Porque ya no es nada más a nivel musical y de producción y de esto y del otro, ¿no? Sino también como personas. O sea, cada que alguien se acerca, ¿no? Y nos dice, por más ocupados que estemos, por más en la loca, por más que sea como una estampida de gente, ¿no? Después de un concierto, que nos piden una foto o platicar tantito con nosotros, siempre viene a la mente Lacuna Coil, ¿no? Es como de, por más que me dé de repente miedo o cosa o lo que sea, porque a veces, pues, incluso pues te abrazan, te tocan, esto, ¿no? Pienso en eso y digo, estas personas nos están regalando como pues, también su admiración, su tiempo, ¿no? Entonces yo les tengo que corresponder y ser siempre bastante humilde, ¿no? Entonces, pues bueno, yo diría que Lacuna Coil es la más grande, pero pues bueno, hay diversas, ¿no? Está desde vocalmente hablando, bueno, obviamente Ronnie James Dio, no hay nadie más. Lo amo, yo creo que es el mejor cantante que ha visto el mundo. Wow. Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, y podría decir miles y miles, pero bueno, nos llevaríamos aquí horas. Ok, voy a tratar de plantear esta pregunta. A lo largo de mi vida he notado que en el metal muchas bandas reconocidas tienen como característica a mujeres liderándolas, como Evanescence, Lacuna Coil, Epica, Nightwish, o en este caso a Sever the Light, tu banda. Algo que no sucede en otros géneros musicales donde predominan los hombres. Entonces, ¿tú cómo ves la participación de las mujeres en este mundo del metal? ¿Consideras que reciben un apoyo equiparable al de otros géneros? Vaya, bueno, creo que todos sabemos que el mundo en el que vivimos es un mundo patriarcal, ¿no? Así, y que si bien estamos pues evolucionando, ya hay mucho más información, hay mucho más apertura, inclusión, etcétera, etcétera, todavía hay como cosas que tienen que seguirse trabajando, ¿no? Entonces, el metal es un medio de los más difíciles en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un medio musical en el que predominan hombres, ¿no? De por sí, en la industria musical predominan hombres, ¿no? O sea, en general, las estadísticas, ajá, o sea, todo, en todos lados, en la industria musical predominan hombres, ¿no? Sobre todo atrás, sobre todo en producción, etcétera, ¿no? Entonces sí es un poco complicado, ¿no? Como morra, no nos vayamos tan lejos, o sea, no necesitas ser artista para que el hombre te cuestione, ¿no? Vas a la calle, sales con tu playera de X banda de metal y los vatos así te ven acá maquilladita, arreglada, ¿no? Con tu playera de Metallica o de whoever, ¿no? Y como que dicen, nada más la trae por moda, ¿no? Y es como de, ¿por qué? O sea, solo por ser morra no puedo ser fan, o solo por ser morra no puedo conocer del metal y del género. ¿Qué te pasa, no? Y pues al final terminan como mensos ellos, ¿no? Porque pues, les termina diciendo más de su cuestionamiento, ¿no? Que a ver, dime 5 canciones, ¿no? O sea, termina sabiendo hasta más que ellos, ¿no? Es muy curioso. Entonces, si como fan pasan esas cosas, bueno, como artista pasan también y pasan cosas aún diferentes, ¿no? Tuve por ahí una experiencia justo cuando Sever empezaba con uno de los primeros músicos que nos acompañaron y como que no entendía que como frontwoman también te tienes que encargar de otras cosas, ¿no? Que tienes que hablar con la gente, hacer RP, ver a dónde metes a la banda, moverla, hacer el management, el booking, una serie de cosas, ¿no? Componer, producir. Y total que este hombre como que le choqueaba mucho eso, ¿no? Y decía, pues es que tú estás nada más aquí para cantar y poner tu carita bonita en el escenario,
¿no? ¿Eso qué dijo? Y yo así como, no, estás como loquito, y mi bro, ¿no? O sea, pues es mi proyecto, ¿no? O sea, tú estás aquí, pero es mi proyecto. Yo lo inauguré, yo lo fundé, yo todo. Entonces, es responsabilidad mía hablar con las personas, agradecerles a las personas, buscar oportunidades, ¿no? Decidir qué se hace también en algunas cosas como cabeza, como líder, ¿no? No porque quiera yo mandar o que se haga lo que yo quiero nada más, sino pues porque debe haber una cabeza, debe haber una líder, ¿no? Y vaya, el proyecto es mío, yo lo fundé, y si bien yo quiero que esto sea una banda y que sea de todos y todos parejos y todos ganamos parejo, yo no gano más que nadie, todos le entramos parejos, pues este proyecto yo lo fundé, ¿no? Entonces, bueno, obviamente terminó yéndose. Hizo bien. Pero bueno, y hemos tenido como pues algunas experiencias así de repente, ¿no? Pero en general no he tenido tantas malas experiencias. Sí es complicado, pero también creo que en el medio del metal también hay gente muy respetuosa con las mujeres. Como también crecieron con todas estas bandas, si bien internacionales, como Nightwish, Epic, Evanescence, Lacuna Coil, Darja, Within Temptation, bueno, yo te podría Live Size, todas estas bandas de metal importante, ¿no? Incluso como las que iban a venir al festival, ¿no? Está Doro, Lita Ford, Vixen, Coven, o sea, desde los 80s, la presencia de la mujer en el metal es fuerte. Entonces, exacto. Entonces, realmente como que la gente dentro del metal está acostumbrada a eso. O sea, la gente que escucha metal está acostumbrado a ver a una mujer, ¿no? Y a seguirla y a amarla y a comentarle y decirle y tener su póster autografiado, ¿no? O sea, en general, sobre todo los chavos están acostumbrados, ¿no? Y las morras también crecemos admirando a las vocalistas y que esto y que el otro. Entonces, no todo es negro, no todo es blanco, ¿no? Hay de todo, pero pues hasta a la fecha no lo he visto tan difícil. Sí. Considerando tu posición como líder de una banda y también como maestra, ¿tú cómo percibes a los jóvenes músicos o seguidores del metal? ¿Qué mensajes les darías para motivarlos? Bueno, es que a lo largo de mi recorrido he notado una tendencia entre los jóvenes, específicamente seguidores del metal, a tener problemas importantes de depresión y ansiedad, que los ha llevado a escribir letras con una carga emocional muy grande. No digo que a todos los metaleros les suceda, ¿no? Solo pues he notado esa tendencia. Entonces, ¿cómo abordarías esta situación para motivarlos o guiarlos en su camino musical? Bueno, aquí hay varios temas, ¿no? En cuanto a la depresión y ansiedad, híjole, es que es una tendencia bien fuerte, porque todos los artistas tenemos una tendencia, una predisposición súper fuerte a todo eso, ¿no? Y viceversa, todos los depresivos y ansiosos tienen una tendencia a ser artistas, ¿no? Entonces es muy curioso esto, pero pues yo lo que recomendaría siempre en cuanto a esto es que la música y el arte siempre va a ser un refugio. Es curioso porque cuando quieres profesionalizarte en esto, termina generándote depresión y ansiedad. Entonces es como un círculo vicioso bien bonito, ¿no? Que canalizas y luego te produce, ¿no? Entonces es bastante gracioso, pero bueno, así es esto, ¿no? Si lo quieres llevar como algo más profesional, sí va a ser fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un medio fácil. Y las personas, las relaciones personales y las relaciones humanas son muy difíciles, son muy desgastantes, llegan a ser muy drenantes, pero también hay otras relaciones que te generan muchas oportunidades, ¿no? Entonces lo que yo recomendaría es buscar ese equilibrio. Yo ahorita, por ejemplo, después de todo el rush que tuvimos con Sever en todo el año, yo sí ya terminé así queriendo mandar bien lejos a todos, ¿no? Pero pues justamente, o sea, darte como ese momento de decir como de, bueno, ya, aquí se acabó como la chamba del año de Sever, ¿no? Y me voy a dar unas semanas para mí y después otra vez con todo, ¿no? Incluso hasta fuera de redes sociales, porque las redes sociales son como muy abrumadoras, ¿no? Y muy desgastantes a nivel emocional y mental, psicológico. Es una bomba todo el tiempo lo que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, pues obviamente encontrar ese equilibrio. Y yo he visto hay mucho talento en los chavos, todavía hay mucho interés en la música, todo esto. Entonces lo que yo les diría es, no mamen. Bueno, ya regresamos después del gran susto. Échenos un bolillo, por favor.
Muchas gracias, Pam, por tu tiempo, por tu espacio, por compartirnos consejos, tu experiencia y cómo has crecido junto con la música. Se me hace muy lindo y de nuevo te agradezco que estés aquí. Muchísimas gracias, Jess. Gracias por la invitación. Gracias a ambos por las preguntas. Y pues nada, a darle mucho éxito también por ustedes. Muchas gracias. No, ¿de qué? Esto es todo por hoy. Hasta luego. Bye. Bye bye.